Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes acentuar letras aquí en una Mac. Esto va a funcionar para cualquier tipo de Mac, ya sea MacBook, Mac Studio, iMac, Mac Mini, cualquier tipo de computadora con sistema operativo Mac OS. Vas a poder acentuar letras tanto minúsculas como mayúsculas. Es bastante fácil, solamente vamos a utilizar un comando que es que es el de opción. Déjenme y les acerco. Van a utilizar este de opción, van a presionar la letra E y a continuación van a presionar la letra que quieren utilizar acentuada. Por ejemplo, opción. Dejándola pulsada, pues le damos a la E, se va a marcar un acento, como pueden ver en pantalla, y pues a continuación le damos a la A. Como pueden ver, aparece una A acentuada. Si le damos a la A sola, como podemos ver, no está acentuada. Vamos a intentarlo con otra letra para que puedan ver. Opción pulsada, letra E, soltamos todo y pues se va a quedar así hasta que le demos a la próxima letra que queramos poner. Por ejemplo, la misma E. ¿Ven? Opción E y luego E. Y aparece acentuada. Vamos a eliminar para probar. Opción I. I acentuada. Opción O. O acentuada. Opción E. U. Para todas las letras vamos siempre a utilizar opción E. Y pues a continuación ponemos la letra que queremos acentuada. Pero si la queremos en mayúscula es igual, pero hay que pulsar una letra más o un comando más en el teclado. Otra vez, opción E. Entonces ya para poner la letra en mayúscula dejamos pulsado la tecla Shift y pues la letra que queremos colocar mayúscula acentuada, A. Como pueden ver, ahora aparece la A mayúscula acentuada. Opción E, Shift E, miren, mayúscula E acentuada. Opción E, Shift I, mayúscula I acentuada. Opción E, Shift O mayúscula acentuada. Opción E, Shift U. Ahí están las vocales todas mayúsculas acentuadas. Y le voy a poner aquí al lado las minúsculas. A, E, I, O, U. Y de esta manera es como haces con el teclado de tu Mac una letra mayúscula o minúscula acentuada. Espero que esto te haya servido, que lo pongas en práctica. Si te ha funcionado, no te olvides dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante a crecer en este canal. Nos vemos en una próxima entrega.